Y hablamos de otro tema que sí que indigna a los colombianos, nos indigna, nos hierve la sangre, y es el tema de la corrupción. Un tema que ha estado presente en esta campaña, lo han mencionado todos, tanto los candidatos a la presidencia como los candidatos a la vicepresidencia. Arranco con la doctora Claudia para hablar de un tema del que ustedes se han referido mucho, y es uno que también indigna, y es el de esa transacción casi inevitable. Ustedes dicen, nosotros no pagamos por los votos, y si llegamos al gobierno, nadie va a recibir nada por esos votos. Pero eso riñe con la realidad. No lo digo de ustedes, sino de todas las campañas. Inevitablemente hay maquinarias, hay políticos. ¿Cómo se rompe con esa transacción entre los políticos y un eventual gobierno de Sergio Fajardo y Claudia López? Cuando muchas veces dicen que si no hay esa transacción, esas cuentas de cobro después se cobran caro. Juan Roberto, primero, esto claro que es posible. Y es posible de una manera muy simple. Esto no necesita leyes. Todas las leyes de Colombia prohíben la corrupción, Juan Roberto. Todas. ¿O a alguien se le ocurre que el fiscal anticorrupción terminó corrupto porque no se sabían las leyes? No. Es que no hay que comprar votos. Punto. Y yo sí pido que miren las campañas, porque la corrupción entra es por las campañas. Por la gente que compra votos, que recibe apoyos cuestionados, de contratistas, de congresistas, de políticos. El apoyo de un congresista es un pagaré. Y lo segundo, Juan Roberto. Si por algo vale llegar la pena a la presidencia, vamos a llegar con Sergio Fajardo, es para frenar esa práctica de andarle robando plata a los colombianos para comprar apoyo político. ¿Para qué es? ¿Para que aprueben leyes en el Congreso? Este país tiene 33.000 leyes. Si hay soborno, si nos amenazan en el Congreso, simplemente denunciamos al que nos trata de sobornar y gobernamos con las leyes que hay, Vanessa. Pero no puede ser que nosotros sigamos robándole a los colombianos en este sistema político de ganar comprando votos y gobernar comprando congresistas. Ese chistecito, mis queridos, nos está costando 50 billones de pesos al año. Eso es más que todo el presupuesto de salud, que son 44. Eso es 1,5 veces el presupuesto de educación. De manera que sí, nosotros en la campaña Sergio Fajardo creemos que hoy, que gracias a Dios va bajando la violencia, la corrupción es el principal problema de Colombia. Es el que está impidiendo que tengamos una mejor calidad de vida. Y eso se acaba es con ética. Eso no es quejándonos, mis queridos. Eso no es en Twitter ni en Facebook. Eso es votando por gente que tiene el carácter, la trayectoria, las manos limpias como nosotros para ganar elecciones como las hemos ganado, sin comprar votos y gobernar sin comprar apoyo político. Vanessa, a la doctora Ángela María Robledo. Doctora Ángela María, sin duda, pues hay una polarización muy grande en el país y hay unas quejas y las redes sociales no son la paz que uno quisiera, sino unas acusaciones constantes. En un eventual gobierno suyo y de Gustavo Petro, ¿cómo van a hacer para gobernar con los políticos locales y para frenar este círculo tan deteriorante de la corrupción, con esas relaciones tan tensas que manejan en la campaña? ¿Por qué relaciones tensas? Pues digamos, lo veo uno en las redes sociales que están acusando, que inmediatamente hay reacciones, que están poniendo el dedo en la llaga, que no sé qué. Y finalmente, para poder gobernar, pues hay que hacer unas transacciones con los políticos regionales, porque si no, esto termina siendo el acabose de todo el mundo dándose duro. ¿Cómo piensan negociar con esta gente? Creo que esta situación de las redes las vivimos todas las campañas. Eso es cierto. Creo que la relación tensa la tenemos todas las campañas. Y las redes son una especie de espada de Damocles. Se han vuelto, para muchos casos, un ejercicio de democracia digital, lo llamo yo, directa, ¿cierto? Pero por el otro lado es este lado tan complejo, a veces tan bajo. Pero yo creo que el asunto, Vanessa, no es solamente que vamos a gobernar con base en las redes. Nosotros vamos a gobernar con una legitimidad que va a dar una votación que esperamos sea muy grande. Vamos a gobernar con la expectativa de todas estas personas que han llenado las plazas de Colombia y que quieren vivir en una democracia que respete la paz, pero que vaya más allá y que tenga justicia social. Y yo creo que esa es una aspiración de todos los gobernantes. Yo lo que creo es que vamos a encontrar son aliados entre los alcaldes y los gobernadores, porque lo que estamos proponiendo, ¿a quién le va a molestar que podamos decir que queremos fortalecer la educación pública en Colombia? A cualquier alcalde le interesa, porque parte de lo que yo viví en el Congreso de la República cuando hacíamos audiencias es que se quejaban los alcaldes y los gobernadores que se les ponían cantidades de tareas, pero no había una real descentralización. Entonces yo creo que la propuesta que estamos haciendo lo que va a hacer es sumar en el país y no generar
tensiones y no vamos a gobernar a punta de redes sociales. Néstor, al candidato Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, en su campaña han descalificado las encuestas con el argumento válido de que ustedes tienen unas maquinarias que no son medidas en esas encuestas, pero esas maquinarias son simultáneamente un lastre cuando uno piensa en el futuro, la relación del gobierno con unos políticos, un gobierno empeñado con unos apoyos políticos, empeñado literalmente. ¿Cómo va a ser usted, que es un hombre decente, no tengo ninguna duda, siendo vicepresidente de un gobierno empeñado? Néstor, gracias. Mire, no tengo duda que tener liderazgo en los sectores políticos es importante para la gobernabilidad del país, para todas las reformas que queramos hacer, las de educación, las económicas, las mismas de la lucha contra la corrupción, en fin, eso es importante. Pero permítame hablarle del tema de corrupción. Nosotros vamos a acabar con la casa por cárcel para corruptos. Hay que elevar las penas a más de 15 años para la corrupción sin derecho a excarcelación. Hay que aplicar la ley de extinción de dominio que le aplicamos a la mafia para quitarle precisamente los bienes a los testaferros. Hay que pagar recompensas. Yo le digo, siendo embajador de Colombia en Estados Unidos, como bien sabe el país, el Departamento de Justicia y las agencias americanas han venido destapando todos estos casos de corrupción. Yo me siento bastante tranquilo de haber estado ahí y en cierto sentido haber sido un factor positivo para que eso ocurra. Segundo, tuve la oportunidad de manejar grandes presupuestos y yo puedo tener la tranquilidad, y esto se lo digo al colombiano que nos ve, puedo mirar a los ojos a cualquier colombiano, a cualquier colombiana y decirle no tengo un peso que no provenga de mi salario, y al contrario, tomé decisiones importantes que llevaron a la cárcel a varias personas por casos de corrupción. Y debo decir, incluso creamos en su momento, siendo yo ministro, una línea que se llamó la línea del honor, para que la gente denunciara, y a partir de esas denuncias, varios casos se hicieron con la Fiscalía, que reitero, condujeron a la captura de personas en la criminalidad. Germán Vargas, el presidente de Colombia, ha sido enfático en que cuando encuentra un caso de corrupción, actúa con contundencia contra esas personas, independientemente de si han estado en su entorno político o no. Y yo creo que eso es bien importante. Los casos que se mencionan hoy significan que las personas que hoy han sido mencionadas están en la cárcel. Muy bien, Vanessa, a la doctora Clara. Doctora Clara, usted habla de corrupción, pero usted hizo parte del gobierno de Samuel Moreno, que sin duda pues, fue el gobierno más corrupto que ha pasado por Bogotá. ¿Cómo le pueden creer los colombianos a la doctora Clara y al doctor de la Calle que efectivamente van a tener un gobierno alejado de la corrupción después de la experiencia suya? Bueno, precisamente por esa experiencia, a pesar de haber sido secretaria de gobierno de ese gobierno, han pasado 8 años y a mí no me han vinculado a ningún hecho, a ningún acto de corrupción. Todo lo contrario, me correspondió dirigir los destinos de Bogotá durante los últimos 6 meses de ese gobierno. Lo recibí con una opinión bajísima, creo que no llegaba ni al 10 o al 15%. Lo entregué con el 70% de opinión favorable, la más alta de alcalde alguno, antes o después. Y entregué esas obras que fueron el florero de Llorente del escándalo de corrupción de Bogotá. Entregué la calle 26. Además, dejé todos los estudios del metro listos para arrancar. Entregué a la ciudad el mínimo vital de agua potable para los sectores populares, las políticas públicas más importantes en materia social, para las etnias, para los indígenas, los afros, la población rom. Hicimos una labor extraordinaria de recuperación de confianza y la gente me vio actuando con manos limpias, de cara a la ciudadanía. Y desde luego yo tengo que agradecerle a esa ciudadanía el gran apoyo que me dio, porque uno no hace eso solo, lo hace con un gran equipo. Y ese gran equipo se comprometió con la ciudad y la sacamos adelante de la peor crisis de su historia. Néstor, a la candidata Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, usted en este grupo de candidatos a la vicepresidencia representa aquí entre los 5 al expresidente Álvaro Uribe. Usted es la candidata de Álvaro Uribe, que ha sido pues, amplísimamente controvertido en el país por temas que tienen que ver directamente con corrupción en esos 8 años de gobierno. ¿Cómo van a hacer ustedes, usted y su candidato, para separarse de la figura de Álvaro Uribe y de los escándalos del gobierno de Álvaro Uribe?
Bueno, lo primero, Néstor, es recordarle que aquí nosotros hicimos una coalición de la centroderecha en donde el doctor Iván Duque, después de un proceso, ganó la candidatura del Centro Democrático. Yo venía como parte de las bases del conservatismo y una candidatura independiente por una Colombia honesta y fuerte. Y también le quiero decir una cosa, cuando fui ministra de la Defensa, que me inventé el tema de la centralización de compras, el primero que me apoyó en esa tarea fue justamente el presidente Álvaro Uribe. Y fue difícil, ese era un sector complicado en el tema de contratación, y lo sabe muy bien Juan Carlos Pinzón, lo inicié yo. Gracias a eso este gobierno ha podido desarrollar Colombia Compra Eficiente, que fue esa iniciativa maravillosa para ponerle transparencia a las compras. Y lo más importante, Iván Duque y yo estamos convencidos que lo que hay que hacer acá en Colombia es tener un gobierno transparente, pero también lograr acá acabar el clientelismo. Es que el clientelismo es de la esencia también de la corrupción. Esto de estar entregando el Estado a pedazos a los amigos, a las maquinarias y por supuesto a los que los ayudan a llegar al poder, eso es lo que genera corrupción. Iván Duque va a tener un gobierno de méritos, vamos a fortalecer el servicio civil. Nadie va a llegar allá para hacerle favores, ni pagando favores, ni mucho menos. Y fíjese la satisfacción. Nos han apoyado, por ejemplo, el partido Mira, gente del Partido Conservador, más de la mitad de los congresistas hoy por hoy. A nadie se le ha ofrecido un puesto, con nadie se ha hablado de ningún tipo de acuerdo burocrático. El presidente Uribe es un congresista muy importante que no va a tener ninguna injerencia en el gobierno, pero le repito, fue el primero en apoyar cuando yo tomé una medida tan audaz como esa concentralización.